Advertencia, si eres sensible y el video porque me escucharás insultando y prácticamente llorando por un personaje ficticio durante un tiempo realmente indefinido. ¡No! ¡Yo no! ¡Los alquimistas no! En la serie Fullmetal Alchemist y Fullmetal Alchemist Brotherhood, en los primeros episodios se nos presenta a Shou Tucker, conocido por muchos como uno de los peores personajes del anime o uno de los más odiados de todos ellos. Y eso que teniendo muy pocas apariciones tuvo implicaciones muy importantes para el desarrollo y el crecimiento de nuestros protagonistas, principalmente en el de Edward Elric. En este video haremos un análisis de su personaje, sus acciones y apariciones, además de las consecuencias de su participación en nuestra historia. Y como dato les digo que este es mi anime favorito y posiblemente me vaya a tatuar pronto algo referente a esto. También les recuerdo que si les gustaría un análisis de otro anime, serie animada o personaje o incluso película, puede dejar su like, comentarlo y especificar cuál les gustaría y suscribirse obviamente. Sin más podemos empezar a lanzar bilis. Antes de resumir su primera participación dejemos en claro algo, vamos a analizar su versión de Brotherhood, ya que este tiene un cierre más pronto que su versión del 2003, pero luego veremos lo que pasó con él en esa versión, ya que se extiende un poco más y tiene un poco más de desarrollo, pero ambas introducciones son realmente iguales, con una pequeña diferencia. También recuerden que habrá muchísimos spoilers, así que este video está hecho suponiendo que ya viste la serie. Y sí, la volví a cagar y olvidé grabar esto en su momento. Esta es la sala Nubis y vamos a estar viendo un resumen sobre la vida y la historia de Shou Tucker de Fullmetal Alchemist. Su primera introducción en Fullmetal Alchemist Brotherhood fue en el capítulo número 4, donde nuestros protagonistas, luego de tener problemas con el sacerdote Cornelo, con el posible poder de una piedra filosofal quedaron atónitos y con la duda de que si les serviría para recuperar sus cuerpos. De esto se entera el papucho más badass de toda la serie, el coronel Roy Mustang, que con la soberbia que lo caracteriza, les encomendó ir con el llamado alquimista de la vida, un experto en transmutación animal, para aprender más de la alquimia biológica, podríamos llamar. Aquí se nos cuenta que este tipo fue un nombrado el alquimista estatal, al crear una quimera que podía entender el lenguaje humano y replicarlo, pero esto desde su nacimiento solo pedía morir. Al llegar con él se nos presenta como un señor amable, pero también desconfiado, incluso llegando a juzgar, entre comillas, a Edward por intentar revivir a su madre. Y desde ya vamos notando que este señor no tiene mucha estabilidad mental, ya que vemos que su casa está que se cae, y a la vez no ha tenido mucho éxito en su trabajo hace 2 años, mismo tiempo que nos enteramos que su esposa lo abandonó con su hija pequeña, Nina, una niña de 5 años, y su perro Alexander. Esto se nos presenta como dos personajes muy cariñosos que en todo momento buscan la mínima oportunidad para jugar con los hermanos Elric. Aunque eso nos dice que Nina se siente bastante sola desde que los abandonó su madre. Por la otra cara de la moneda tenemos a Shou, que se ve bastante estresado y frustrado en su escritorio, cuestionándose si hacerlo o no. Aún no tenemos razón de qué será esta cosa que él quiere hacer. Al irse los hermanos se nos explica que Tucker el año pasado no aprobó el examen de alquimista y si este año le pasara lo mismo sería revocada su licencia, siempre excusándose con que antes de ser alquimista estatal eran muy pobres realmente y no quería volver a lo que era antes. Cayendo la noche, los hermanos Elric llegan a su casa y al no encontrarlo siguen al laboratorio, donde se encuentran un montón de ciclos de transmutación y quimeras fallidas, incluso algunas quejándose de dolor, con un cuarto al final donde se encuentran a Tucker, bastante orgulloso de la quimera que había creado, y Edward, al intentar hablar con ella, se da cuenta que es Nina, la hija del alquimista de la vida. Además que la primera quimera que él logró crear que entendía el lenguaje humano era su esposa, que él abogaba que la había abandonado. Este lo confronta y le da la paliza de su vida, algo que no voy a negar, disfruté muchísimo de ver. Pero lo dejan con vida, solo para que la policía se encargue de él y sea juzgado. Pero no todos tenían estos planes, ya que en el ático del alquimista junto a él y a su hija, mejor dicho, quimera, llega Cicatriz, el isbalano sediento de venganza, que mata a Shou Tucker y le da el descanso a la pobre quimera, también matándola. Y sí, este es el final que tiene Shou Tucker en la versión Brotherhood, pero en la versión 2003, este no murió, ya que fue llevado por la policía y supuestamente condenado a muerte. Pero todo esto fue una farsa para que trabajara en el laboratorio número 5, en la creación de una piedra filosofal, junto a Kim Bradley, el homúnculo y los demás homúnculos. A este nos lo encontramos en el capítulo número 21, convertido en una especie de quimera, que él mismo explica que llegó a ese estado gracias a su intento de revivir a su hija Nina, ya que este quedó en un bucle de depresión, soledad y podríamos decir que ambición, ya que este hombre nunca se arrepintió de lo que hizo, solo se mostró frustrado por no conseguir su objetivo.
Mientras que esta escoria se sigue excusando, Edward se da cuenta de un ruido y al descubrir un tanque de agua u otro líquido, vemos adentro a Nina, o bueno, una especie de Nina quimera, que no puede mantener su forma al salir al exterior. Durante el resto del episodio se limita a explicarle a Edward el funcionamiento del laboratorio y la creación de las piedras filosofales. Vuelve a aparecer en el capítulo siguiente, pero es simplemente un personaje de fondo que escapa en medio de la destrucción del laboratorio. De ahí solo vemos en los capítulos 45, 46 y 47, donde engaña y manipula a Alphonse para conseguir que utilice la piedra filosofal de su cuerpo para darle una memoria o un alma al cuerpo que creó de la supuesta Nina, ya que este sigue frustrado, cayendo casi a la locura porque sus experimentos no dan resultados, y como cierre tenemos a un personaje que simplemente encierra el resto de la historia en su laboratorio, después de su intento de darle un alma a su quimera, pero esto sin buenos resultados solo termina consumiéndose en su locura y desesperación. Este es el cierre que tenemos con el personaje de Shaw Tucker en Full Metal Alchemist de 2003. Y ahora en su análisis, desde el primer momento nos damos cuenta que es un tipo que luego de vivir una vida de pobreza haría lo que sea para que él no cayera en lo mismo, sin importarle nada a las personas que le rodean, incluida su propia hija. O sea, un personaje que hizo tanto daño al convertir a su esposa y a su hija en bestias que no hacían más que sufrir, weón. O sea, esto ya no está dentro del guión, pero lo estoy diciendo de parte personal. O sea, me da muchísimo asco una persona que simplemente por propio gusto, por propio placer, o mejor dicho, por su propio bienestar, porque el tipo básicamente lo que quería era seguir siendo mantenido el gobierno, fue capaz de matar, entre comillas, a su esposa y a su hija. Todo esto por el hecho de no quedar en la calle. Y sí, no le expliqué, pero este tipo, al ser un alquimista estatal, tiene una pensión, aparte de que la casa que le proporciona el gobierno. Y si no hacía un descubrimiento o no les hacía otro logro como el de las quimeras parlantes, lo iban a desahuciar. O sea que básicamente este tipo no es solamente un asesino, sino que también es un vago. O sea, weón, ponte a trabajar, ponte a hacer otra cosa. Prefieres matar a tu puta hija que ponerte a buscar una chamba, weón. O sea, es literalmente el meme de prefiero perder a mis hijos que a mis sueños. Y algo que me parece impactante de cuando Edward lo confronta es que él busca que el alquimista de acero se refleje en él, ya que ambos jugaron con la vida humana, o mejor dicho, con la alquimia humana. Edward por un lado tratando de revivir a su madre y Shaw con las acciones que cometió. Pero todos sabemos la diferencia que hay entre estos dos casos, de uno siendo un par de niños sin padre y ahora sin madre, desesperados por buscar una solución o no quedarse solos, a un señor de 30 o 40 años quien mezcló a su familia con bestias solo para que el gobierno lo siga manteniendo. Este tipo es tan repugnante que luego de todo lo que ocasionó, tuvo dos finales tan dispares como simplemente morir en las manos de cicatriz y quedar completamente desquiciado en un laboratorio. Además que todo lo que sucedió no le afectó solamente a él, aparte de que su hija terminó muerta en ambos casos, fue parte importante de lo que fue la creación, el crecimiento y la evolución de personaje que tuvo Edward, ya que le puso en jaque muchas de sus creencias sobre qué era ser un alquimista, cuáles eran los límites que tenía la alquimia, cuáles eran los límites que tenía uno como un ser humano, cosa que más adelante se vería muy afectada gracias al descubrimiento de que las piedras filosofales están hechas de humanos, y todo esto le generó una cantidad de traumas muy importante al alquimista de acero. Y es inaudito como en el anime de 2003 nos dejan en claro que el tipo no se arrepiente de perder a su hija, sino de más bien fracasar en sus experimentos, y aun cuando la intentó revivir, busca que sea perfecta, más aún de lo que ya era, según sus propias palabras. Y con todo esto es simplemente una carcasa vacía. Viéndolo a un punto de vista distinto, no es solo lo que él hizo con su familia, sino también la cantidad de animales que maltrató y con los que experimentó. Y a esto se le da muy poco peso en la serie, con la excusa de que al ser un perro del ejército debe hacer lo que sea para dar resultados útiles. Antes de cerrar el video, los dejo con esta escena del capítulo 4 de Full Metal Alchemist Brotherhood, que me parece la mejor representación del crecimiento que tuvo Edward al enfrentar este problema. Pero no somos demonios, mucho menos dioses. Somos humanos. Somos humanos. ¡Somos humanos! Sin más, creo que dejaré el video por aquí, dejándolos con la duda con los comentarios de qué harían ustedes, o con cuánta rabia golpearían a Tucker. Pueden dejar los comentarios y obviamente dejar su like, por supuesto. Competiciones de otros personajes, animes, series animadas o películas. Sin más, me despido. Un beso, un abrazo, adiós.